Esto es Video Shorts XD trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. Capítulo 1. Bonificación de inicio, Ultra Instinto, Señal. Edad 774, Tierra, Monte Paosu. Voz. Boom. 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 Una pequeña figura con un aura de ki dorada por todo el cuerpo entrenaba diligentemente. Con cada golpe, una pequeña porción de la cima de la montaña se hacía añicos. Después de 5 horas completas de entrenamiento, el niño finalmente se detuvo. En ese momento, ya estaba empapado en sudor. Este niño era Son Goten, el segundo hijo de Son Goku, el personaje central de Dragon Ball. Aún no puedo alcanzar el Super Saiyan 2. Con mi fuerza actual, si Cell regresa, no seré rival para él. Goten apretó los puños con fuerza, hablando en un tono solemne, hablando consigo mismo. Pero en ese momento, Goten ya no era el Goten original de Dragon Ball. Esto se debía a que su cuerpo ya había sido tomado por una persona que había transmigrado de la Tierra. Jianhui transmigró al mundo de Dragon Ball debido a un accidente hace 3 años y su alma se fusionó directamente con la de Goten, quien solo tenía 4 años en ese momento. Con el tiempo, el alma del Goten original desapareció poco a poco, y ahora Jianhui controlaba completamente este cuerpo. Después de 3 años de duro entrenamiento, junto con su comprensión de un Saiyajin, Goten había dominado por completo el poder de la transformación en Super Saiyajin. Pero pase lo que pase, no puedo alcanzar la forma de Super Saiyajin 2. Pensar en esto lo angustiaba mucho. Estaba desesperado por ganar fuerza. Esto se debía a que en esta línea temporal, Goku, Gohan y Vegeta murieron en los Juegos de Cell hace 8 años. Cell no murió. Tras matar a Goku y a los demás, sintió que la Tierra ya no tenía oponentes y que era demasiado aburrida, así que se fue a explorar el universo en busca de un oponente más poderoso. Cell ciertamente no estaba muerto aún y podría regresar a la Tierra en cualquier momento. Si no lograba superar el nivel de Super Saiyan 2 para cuando Cell regresara, sería imposible convertirse en su oponente. Habían pasado 8 años desde el final de los Juegos de Cell. Se estimaba que Cell se había vuelto mucho más fuerte. Quizás, incluso si lograba alcanzar el nivel de Super Saiyan 2, no podría derrotarlo. Pero esta era su última esperanza. Solo alcanzando el nivel de Super Saiyan 2 podría tener alguna esperanza de derrotar a Cell. Goten, ven a comer algo antes de entrenar. En ese momento, se escuchó una voz femenina. Era Chi-Chi, la madre de Goten. Chi-Chi ahora apoyaba plenamente el entrenamiento de Goten. Incluso tomaba la iniciativa de entrenarlo a veces. En el pasado, sentía una gran repulsión por el entrenamiento de Goku y Gohan, y creía que ser una erudita era mucho más útil que ser una luchadora. Sin embargo, la muerte de Goku y Gohan 8 años atrás finalmente la despertó a la realidad del mundo. Había cosas que los eruditos simplemente no podían resolver. Incluso si todos los seres vivos de la Tierra se convirtieran repentinamente en eruditos, definitivamente no podrían detener a alguien como Cell. La disparidad era simplemente enorme. Esto también le hizo comprender plenamente la importancia de un luchador, la importancia de la fuerza y el poder. Aunque Cell desapareció durante 8 años, todos sabían que Cell definitivamente regresaría. Goten tenía sangre Saiyan y era el único sobreviviente entre los Saiyans. Era el único guerrero que quedaba con la oportunidad de derrotar a Cell y proteger el planeta. Por lo tanto, tenía que entrenar bien y convertirse en un luchador superior a Goku y Gohan para poder derrotar a Cell. Para proteger el planeta y también para vengar a Goku, Gohan y todos los demás. Está bien, mamá, enseguida voy, respondió Goten rápidamente. Cuando su alma se fusionó con la de Goten, desarrolló un sentimiento especial por Chi-Chi. Era algo que no podía controlar. Como resultado, ya no sentía ninguna incomodidad ni siquiera al llamarla mamá. Y Chi-Chi era, sin duda, una muy buena madre, al menos en estos últimos años. Voy a servir la comida, ven aquí rápido. Después de decir eso, Chi-Chi regresó a la habitación. Maldición. ¿Cómo me convierto en Super Saiyan 2? Sé que el detonante es la ira extrema, pero ¿qué hago para lograrlo? ¿Tengo que ver cómo Cell mata a mi madre para transformarme en Super Saiyan 2? En ese caso, el precio es demasiado alto. Goten frunció el ceño y siguió pensando en el asunto en cuestión. No sabía si esto se debía a la fusión de almas o no, pero en este mundo, Chi-Chi era probablemente lo que más le importaba ahora. Además, era su única pariente viva. Si la muerte de Chi-Chi era el precio por alcanzar la etapa de Super Saiyan 2, simplemente no podía aceptarlo. Después de 3 años de llevarse bien y cuidarlo meticulosamente,
Chi-Chi se había establecido como su madre en su corazón. Din. Se ha detectado que el deseo de fuerza del anfitrión ha alcanzado el nivel máximo, y se está activando el sistema de selección de atributos de nivel Dios. 1%, 10%, 50%, 100%. El sistema se ha activado y se entregará el paquete de regalo de novato. ¿Quiere el anfitrión abrir el paquete de regalo de novato? Justo cuando Goten se sentía extremadamente frustrado, un agradable timbre, similar a una campana de notificación, sonó repentinamente en su mente, uno tras otro. ¿Sistema? ¡Mi sistema! Por fin ha sucedido. Goten estaba increíblemente emocionado. Tras escuchar el sonido de la notificación, su cuerpo no pudo evitar temblar. Han pasado 3 años. Han pasado 3 años completos desde la transmigración. Su dedo dorado por fin había aparecido. Esas novelas de mierda de verdad no me engañaron. Es absolutamente imposible que el dedo dorado desaparezca después de los clichés de la transmigración. Habrán de inmediato. Emocionado, sin dudarlo un instante, Goten dio la orden en voz alta. Estaba ansioso por ver qué cosas buenas podría recibir del paquete de regalo para novatos. Tendré la oportunidad de convertirme en Super Saiyan 2. El paquete de regalo para novatos ha sido abierto. Felicitaciones al anfitrión por obtener el Ultra Instinto, señal. Acompañado por el sonido del sistema, la información sobre el Ultra Instinto apareció al instante en su mente, alta y clara. Al ver la notificación, el cuerpo de Goten tembló de emoción otra vez. Capítulo 2. Chi-Chi decide ir a Keime House. Goten se sintió increíblemente extasiado. ¡Dios mío! Es el Ultra Instinto, señal, exclamó Goten emocionado. Originalmente pensó en alcanzar el nivel Super Saiyan 2 con las recompensas del paquete de regalo para novatos, pero inesperadamente, obtuvo directamente la señal del Ultra Instinto. Esto fue definitivamente una sorpresa. Este tipo de paquete de regalo para novatos fue realmente impactante e increíble. Aunque no era el Ultra Instinto perfeccionado, incluso como señal del Ultra Instinto, era increíblemente fuerte. Como transmigrador, conocía bien el poder del Ultra Instinto. En el torneo de poder, Jiren del Universo 11 podría usarse como referencia. Al principio, Goku usó Kaiken X20 sobre el Super Saiyan Blue, pero esa combinación no logró conmover a Jiren en absoluto. Aún podía superar a Goku simplemente con un ataque básico. Pero Goku, quien despertó el Ultra Instinto, logró dejar moretones en la cara de Jiren y obligarlo a esforzarse. Y lo más importante, podía esquivar fácilmente la mayoría de los ataques de Jiren. Esto por sí solo era suficiente para demostrar el poder del Ultra Instinto. Emocionado, Goten se apresuró a revisar las notificaciones del sistema. Sistema de selección de atributos de nivel Dios, como su nombre indica, otorga cierta probabilidad de obtener algunos de los atributos que el oponente perdió durante la batalla. Esto incluye poder de combate, habilidades, linaje, superpoderes, etc. Debo admitir que este sistema es realmente poderoso. En otras palabras, si lucho contra el dios de la destrucción, Beerus, tengo la oportunidad de obtener habilidades de destrucción. Ese es el poder de destrucción exclusivo de los dioses de la destrucción. Si ese es el caso, si lucho contra un ángel, es posible obtener el Ultra Instinto, estado perfeccionado y otros superpoderes de los ángeles. Goten seguía en shock y éxtasis. Con la ayuda del Ultra Instinto, señal, podría matar a Cell con absoluta confianza. Mientras él apareciera en la Tierra, moriría. Sin embargo, el Ultra Instinto, señal requiere una resistencia muy alta. Si el cuerpo no es lo suficientemente fuerte, no podrá resistir el estado Ultra Instinto por mucho tiempo. Parece que debo mejorar mi fuerza física lo antes posible antes de que Cell regrese a la Tierra. Aunque la aparición del sistema y el Ultra Instinto lo emocionaron mucho, Goten pronto calmó su emoción y pensó en las desventajas del Ultra Instinto, señal. No quería morir junto con Cell después de usar el Ultra Instinto. Así que, lo más importante ahora no era alcanzar el Super Saiyajin 2, sino fortalecer su cuerpo y mejorar su fuerza base. Además, todas las transformaciones Saiyajin eran una multiplicación del poder de combate base. Mientras su poder de combate base fuera lo suficientemente anormal, la primera transformación en Super Saiyan podría derrotar a Cell. En cuanto pensó en esto, Goten sintió un alivio repentino, como si se hubiera quitado un gran peso de encima, y una sensación de liberación lo invadió como una suave brisa. Goten, ¿por qué sigues aturdido? Date prisa y come, repitió la voz de Chi-Chi. De acuerdo. Goten estaba de buen humor en ese momento y respondió rápidamente. Entonces, su cuerpo se movió y estuvo frente a Chi-Chi en un instante. Niño tonto,
de verdad tienes la misma personalidad que tu padre, ambos no saben cuándo dejar de entrenar, dijo Chi-Chi, acariciando la cabeza de Goten con cariño. Goten, este niño, era incluso más diligente en su entrenamiento que Goku y Gohan. Sin embargo, también sabía que Goten estaba bajo una inmensa presión. Goku, Gohan, Vegeta e incluso el pequeño Trunks habían sido asesinados por Cell. Él era el único Saiyajin sobreviviente en la Tierra ahora, y el único guerrero poderoso del planeta. Así que, naturalmente, tuvo que trabajar más duro que Goku y los demás para proteger la Tierra. Pensando que Goten, que solo tenía 7 años, tenía que soportar tanta presión, Chi-Chi se sintió muy angustiada. Pero no había otra manera, la única persona en la Tierra que podía detener a Cell ahora era probablemente Goten. Porque los únicos sobrevivientes de los juegos de Cell hace 8 años fueron Roshi y Krillin. Todos los demás habían muerto. Pero ellos dos eran terrícolas después de todo, con un potencial limitado, y no eran lo suficientemente poderosos como para ser los oponentes de Cell. En la mesa. Goten, mamá extraña no poder pasar más tiempo contigo y se preocupa mucho por ti. A tan joven, tienes que soportar tanta presión para proteger el mundo. Es culpa de Goku. Podrían resucitar con las esferas del dragón y dejar que se encarguen de Cell. Pero esos idiotas se niegan a resucitar e insisten en que la naturaleza siga su curso, diciendo que ya están muertos y que no quieren romper el equilibrio entre la vida y la muerte. N/T, probablemente murieron subestimando a Cell por su arrogancia, y ahora, por vergüenza y culpa, se niegan a resucitar. Esos idiotas probablemente estén disfrutando de su tiempo en el otro mundo, pero tú tienes que sufrir. Chi-Chi miró a Goten con una cara de angustia y tristeza. A estas alturas, ella y Bulma aún no entendían qué pasaba por la mente de Goku y Vegeta. Claramente existía la posibilidad de resucitar, pero no estaban dispuestos. Está bien, mamá. No te preocupes. Te protegeré a ti y a este planeta, dijo Goten con seriedad. Para él, esa era simplemente la personalidad de Goku, así era él. Y Vegeta, naturalmente, querría quedarse con Goku para poder competir siempre con él. Bueno, mi Goten es el mejor. Date prisa y come. Después de comer, vamos a la casa Keime. Keime Sennin es el maestro de tu padre. Aunque no tiene mucha fuerza de combate, es muy hábil en las artes marciales. Deja que te guíe, dijo Chi-Chi con dulzura. Si hubiera sido antes, no querría que su hijo tuviera mucho contacto con Roshi y esos tipos, porque Roshi era solo un viejo calvo y pervertido, y los que lo rodeaban no eran mejores. En ese momento, temía que fueran una mala influencia para Gohan, pero la situación era completamente diferente. La Tierra estaba sin la protección de Goku y Vegeta, y no había mucho entrenamiento que pudiera darle a Goten. Aunque se resistiera, los logros de Roshi en artes marciales estaban, sin duda, más allá de sus capacidades. Capítulo 3. ¿Y ahora qué? ¿Convertirse en Super Saiyan a los 4 años? ¿Vamos a la casa Keime? De acuerdo. Goten asintió sin dudarlo. No es que pensara que pudiera aprender algo de Roshi, la razón principal era que creía que podría probar su sistema en su pasatiempo allí. También podría entrenar un poco con ellos para ver si podía aprender un Kamehameha u otras buenas habilidades. El disco destructor de Krillin también era una técnica muy buena. Era una habilidad que podía causar mucho daño si se usaba correctamente. Cuanto mayor era la fuerza del usuario, mayor era el poder del disco destructor. Esta habilidad podía tener efectos inesperados en combate. Era como cuando Krillin luchaba en Namek. Incluso con un poder de combate insignificante a principios de los 10.000, le cortó la cola a Freezer con esta técnica. Freezer en su segunda forma en ese momento, tenía un nivel de poder de más de 1.000.000. Era realmente ridículo, pensándolo bien. Después de comer, pronto partieron hacia Keime House para encontrarse con Roshi y Krillin. Keime House. Goten y Chi-Chi llegaron a la isla donde se encontraba Keime House. El viaje desde el monte Paozu hasta Keime House fue bastante largo, con más de 10 minutos de vuelo. Sin embargo, Goten redujo la velocidad deliberadamente considerando las habilidades de Chi-Chi. De lo contrario, dada su propia velocidad, podría haber cubierto la distancia en cuestión de segundos. Chi-Chi, él, ¿quién es él? En el momento en que Roshi y Krillin vieron a Goten, ambos se quedaron boquiabiertos, mirándolo con la boca abierta. Esto se debía a que el niño junto a Chi-Chi se parecía exactamente a Goku de niño. El parecido era asombroso. De hecho, ya habían adivinado la identidad del niño, solo que era un poco increíble. Esto se debía a que Goku llevaba muerto 8 años. Ver a un niño igual a él tan de repente después de tanto tiempo fue, naturalmente, un poco inesperado. Lo adivinaron bien, se llama Goten y es el hijo de Goku,
dijo Chi-Chi directamente. Claro que sí, con razón se parece tanto a Goku. Es tan parecido, es como si ambos hubieran salido del mismo molde. Los dos parpadearon y miraron fijamente a Goten. No pudieron evitar soltar un pequeño suspiro. Los genes de Goten eran realmente demasiado poderosos. Gohan era al menos un poco diferente de Goku de joven, pero Goten, frente a ellos, se veía exactamente igual que Goku de niño. El talento de combate de Goten es muy alto. El propósito de mi visita esta vez es esperar que puedas ayudar a Goten con su entrenamiento. Chi-Chi fue directo al grano. Debes tener muy claro que Cell puede regresar a la Tierra en cualquier momento, y cuando eso suceda, nadie podrá detenerlo. La única esperanza que tenemos es Goten, dijo Chi-Chi muy seria. Aunque, por dentro, realmente no quería que Goten se quedara con esos dos pervertidos. ¿Qué? Tanto Roshi como Krillin tenían expresiones de sorpresa en sus rostros. Obviamente no podían creer que fuera Chi-Chi, precisamente, quien había dicho eso. Chi-Chi, recuerdo que antes estabas muy en contra del entrenamiento de Gohan, ¿por qué estás? Tras un momento de shock, Krillin no pudo evitar preguntar. Recordó que cuando Goku llevó a Gohan a entrenar hace unos años, Chi-Chi casi lo mata. ¿Por qué cambió de repente su actitud ahora? Si Goku aún viviera, nunca dejaría que Goten se relacionara con ustedes, viejos pervertidos. No serían una buena influencia para mi dulce niño. Sin embargo, en esta situación, no hay otra opción. Frente a los sorprendidos Roshi y Krillin, Chi-Chi dijo con seriedad. Era cierto que no había mejores opciones. Los dos se sonrojaron al instante ante la desaprobación de Chi-Chi, pero al mirar a Goten, parecieron ver esperanza. Esto se debía a que Goten y Goku eran muy similares. Goku era muy fuerte, así que Goten definitivamente no sería la excepción. Goten, ¿podemos ver tu nivel de poder? Recuerdo que cuando Gohan tenía tu edad, ya tenía mucha fuerza. Krillin miró a Goten y no pudo evitar preguntar. Aunque Krillin dijo eso, en su mente, la situación de Goten y Gohan era completamente diferente. Cuando Gohan tenía 4 años, Piccolo lo atrapó y lo obligó a entrenar duro bajo su mando. Más tarde, el gran gurú anciano de Namekusei desbloqueó su potencial, y también ganó poder y experiencia gracias al impulso Saiyan Senkai de toda la saga de Freezer. Más tarde, fue entrenado por Goku y Piccolo. Sin embargo, Goten, frente a ellos, obviamente no tenía el lujo de ese tipo de trato, ya que los luchadores más fuertes de la Tierra habían muerto en los Juegos de Cell. Y aunque Chi-Chi también sabía artes marciales, era solo un poco mejor que la gente común. Entrenar a un joven y poderoso Saiyan solo con eso era totalmente imposible. Ustedes dos, mejor no subestimen a mi Goten. Aunque solo tiene 7 años, logró convertirse en Super Saiyan cuando tenía solo 4, dijo Chi-Chi con orgullo. Como madre, obviamente estaba muy orgullosa de su hijo. Goten era sin duda el Super Saiyan más joven de la historia. Esto podría tener algo que ver con los genes y las células S de Goku. Recordando la noche de hace 8 años, en los primeros días del juego Cell, cuando Goku mantuvo su transformación en Super Saiyan, Chi-Chi no pudo evitar sonrojarse. Quizás esta fue la razón por la que Goten pudo convertirse en Super Saiyan a los 4 años. Ser un híbrido de Saiyan y humano probablemente también ayudó. ¿Qué? Super Saiyan. Al escuchar que Goten frente a ellos podía convertirse en Super Saiyan, a Roshi y Krillin se le salieron los ojos de las órbitas. Goku no se convirtió en Super Saiyan hasta los 25 años, y cuando Vegeta se convirtió en Super Saiyan, tenía más de 30. El Super Saiyan más joven de la historia fue Gohan, quien se convirtió en Super Saiyan al entrar en la cámara hiperbólica del tiempo con casi 10 años, pero Goten, frente a ellos, ¿ya podía convertirse en Super Saiyan a los 4 años? Y Goten ni siquiera contó con la enseñanza y la experiencia de Goku para ayudarlo. En otras palabras, se abrió paso por sí mismo. Era una broma. Esto era demasiado escandaloso. Goten, ¿puedo ver tu transformación en Super Saiyan? Quiero entrenar contigo. Durante los últimos 8 años, he estado entrenando desesperadamente para enfrentarme a Cell. Impresionado, Krillin dio un paso al frente, miró a Goten y preguntó. Quería ver qué tan fuerte era Goten después de convertirse en Super Saiyan. Krillin sabía que lo más importante para un Saiyan era su poder de combate básico. No creía que el poder de combate básico de Goten fuera mucho. Según sus pensamientos, si el poder de combate básico era débil, incluso si pudiera convertirse en Super Saiyan, el aumento de poder no sería mucho mayor. De acuerdo. Goten asintió. Esta situación le venía bastante bien. Pensando en la inminente pelea con Krillin, se preguntó si podría adquirir la habilidad Disco Destructor. Capítulo 4. Krillin dejó caer un botín.
Roshi y Krillin parecían expectantes. No habían visto a un Super Saiyan transformarse en 8 años. Goten se concentró y apretó ligeramente los puños. Casi al instante, un aura de ki dorada brotó de su cuerpo. Su cabello se volvió dorado y sus ojos, de un verde vibrante. Esta era la transformación de Super Saiyan. Pronto, el aura de ki dorada que rodeaba su cuerpo desapareció, porque para entonces ya había dominado la forma de Super Saiyan. Realmente es la transformación de Super Saiyan. Esto es genial, Goten, eres un genio. Al ver la forma de Super Saiyan de Goten, Krillin apretó los puños con fuerza, con el rostro lleno de emoción. Después de 8 largos años, por fin pudo volver a presenciar la forma de un Super Saiyan. Por fin vio esperanza. La emoción era difícil de describir con palabras. Y esa apariencia era la misma que cuando Gohan y Goku salieron de la cámara hiperbólica del tiempo. Para poder alcanzar el nivel de Super Saiyan sin ayuda de nadie, el potencial de este chico es mucho mayor que el de Goku y Vegeta. Los ojos, normalmente desolados, de Roshi revelaron una mirada increíble. Con solo 7 años, podía convertirse en Super Saiyan. Este era definitivamente un potencial que Goku y Vegeta no tenían. Al ver las expresiones de sorpresa e incredulidad de ambos, Chi-Chi se sintió naturalmente muy orgullosa. Después de todo, Goten era su hijo, y ella fue quien lo crió. Eres increíble, Goten. Vamos, déjame ver tu poder tras convertirte en Super Saiyan, le dijo Krillin a Goten con una mirada emocionada. Si hubiera sido hace 8 años, jamás habría pensado luchar contra un Super Saiyan, pero desde que Goku y los demás murieron en los juegos de Cell, entrenaba desesperadamente con remordimientos a diario. Esto se debía a que era el único luchador superviviente en ese momento. La importante tarea de proteger la Tierra y detener a Cell recaía naturalmente sobre él, al menos desde su punto de vista. Por lo tanto, durante los últimos 8 años, había entrenado desesperadamente a diario. También sentía que su fuerza había dado un salto cualitativo. Goten solo tenía 7 años, así que definitivamente debería ser capaz de luchar contra él. ¡Vamos! Goten saludó a Krillin con calma, indicándole que podía iniciar el ataque. 3 años de duro entrenamiento también había mejorado enormemente su efectividad y habilidad de combate básico. Aunque su poder de combate básico puede no ser tan bueno como el de Goku y Gohan durante los juegos de Cell, la diferencia definitivamente no sería tan grande. Por lo tanto, derrotar a Krillin no debería ser un gran problema. Entonces aquí voy, no me subestimes. Krillin sonrió y se puso en posición de combate. Al segundo siguiente, su cuerpo se precipitó hacia Goten como una flecha disparada desde la cuerda de un arco. La velocidad era rapidísima y las imágenes residuales se formaron casi al instante. Esto sorprendió un poco a Goten. No esperaba que la fuerza de Krillin alcanzara ese nivel. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Pero, por desgracia, fue solo eso, una pequeña sorpresa. Esta velocidad seguía siendo demasiado lenta. ¡Ja! Krillin lanzó un puñetazo. Goten simplemente giró ligeramente su cuerpo hacia un lado, esquivando fácilmente el ataque de Krillin. ¡Ah! ¡Da! Tras fallar el primer golpe, Krillin siguió lanzando un ataque tras otro. Los puños arrasaban como un huracán. Bajo el viento arrebatador de los golpes, se generaron grandes olas en el mar. La arena bajo sus pies se extendía en todas direcciones. Goten, este chico es muy fuerte. Quizás sea nuestra esperanza, nuestra única esperanza para vencer a Cell. Roshi entrecerró los ojos ligeramente, y este pensamiento apareció de inmediato en su mente. Tras presenciar algunos de sus movimientos y sentir su energía, supo que Goten poseía un poder altísimo. Krillin jamás podría alcanzar semejante fuerza bruta, como era de esperar del hijo de Goku. Por otro lado, Krillin seguía atacando sin descanso. Había que decir que su fuerza había dado un salto cualitativo en comparación con 8 años atrás. Sin embargo, frente a Goten, este poder no era ni de lejos suficiente. La diferencia seguía siendo bastante grande. Esto se debió a que, de principio a fin, los pies de Goten no se movieron de su posición inicial, a pesar de haber esquivado con éxito todos los ataques de Krillin. Esto es increíble. No se movió ni un centímetro de su posición y aún así logró evitar todos mis ataques. Aún hay esperanza para la Tierra. Aunque sus ataques eran fáciles de esquivar, Krillin no solo no estaba enojado, sino que estaba extremadamente emocionado. Vio una nueva esperanza para la Tierra en Goten. La carga en su corazón pareció aliviarse mucho en un instante. Goten, prueba esto. Disco destructor Deca Blade. Krillin sonrió de repente y levantó su mano derecha en alto.
Una hoja redonda dorada de ki apareció repentinamente sobre la palma de su mano. Luego, la lanzó directamente a Goten. Esta era la técnica única de Krillin, el disco destructor. También había fortalecido esta técnica en los últimos años. Ante la poderosa técnica de Krillin, Goten permaneció impasible. Cuando el disco destructor estaba a solo 5 metros de Goten, se partió repentinamente en 10 pedazos. Interesante, sonrió Goten. Sus dedos del pie tocaron el suelo y su cuerpo se elevó instantáneamente. Conocía el poder del disco destructor y definitivamente no usaría su cuerpo para simplemente recibir el golpe. Eso sería una completa estupidez. Cambió de dirección e hizo maniobras evasivas, intentando desviarlos. Los discos también cambiaron de dirección al instante y lo siguieron de cerca, impidiéndole escapar. Goten esquivó de nuevo, pero el ataque lo siguió como si tuviera un rastreador instalado. Como no puedo evadirlo, simplemente lo destruiré. Al ver el ataque siguiéndolo de cerca, Goten se giró de repente. ¡Ja! Rápidamente lanzó unas pequeñas bolas de energía hacia los discos. Entonces, 2 ondas de energía estallaron directamente. Retumbar. Una onda explosiva se extendió por el cielo. Una densa humareda se elevó, y los 10 discos destructores fueron destruidos al instante. Después de todo, la diferencia de fuerza entre ambos era demasiado grande. Din. Felicidades al anfitrión por adquirir la habilidad Disco Destructor Deca Espada. Din. Felicidades al anfitrión por adquirir más 120.000 de poder de combate. En el momento en que los discos destructores fueron destruidos, la notificación del sistema también resonó en su mente. Capítulo 5. Entrenamiento en la cámara del tiempo hiperbólica. Claro. Conseguí la habilidad. Aunque el disco destructor no es una técnica particularmente poderosa, al menos demuestra que la probabilidad de adquirir una habilidad en combate sigue siendo muy alta. Tras escuchar la notificación del sistema, Goten se alegró mucho. Sentía que se fortalecía con ese aumento de poder de combate. En futuras batallas, Disco Destructor podría considerarse otra carta de triunfo. Aunque no era muy potente cuando Krillin lo lanzó, se debía a que su propia fuerza era demasiado débil. Si Goten lo hubiera lanzado él mismo, el efecto sería mucho mayor que el de Krillin. Y cuanto mayor fuera la fuerza propia, mayor sería el efecto del ataque. Boss. Habiendo logrado su objetivo, Goten no quiso continuar con la lucha. Aumentó su velocidad y su cuerpo apareció frente a Krillin en un instante, dejándolo atónito. Entonces preguntó con una sonrisa, ¿aún quieres continuar con Krillin-san? Goten se dirigió a él así porque sería incómodo llamarlo tío. Krillin y Chi-Chi eran totalmente diferentes en su corazón. Olvídalo. Eres increíblemente fuerte. La diferencia de poder entre nosotros es enorme. Krillin negó con la cabeza con una sonrisa irónica. No pudo golpearlo ni siquiera después de cientos de ataques, e incluso el disco destructor fue destruido fácilmente. Los dos no estaban al mismo nivel en absoluto. Chi-Chi, hiciste un gran trabajo entrenando a Goten hasta este nivel. Es realmente poderoso. Más tarde, Roshi y Krillin también expresaron su admiración por Chi-Chi. Pensar que una madre soltera con casi ninguna fuerza de combate podría entrenar a un niño tan fuerte. Además del fuerte linaje y talento de Goten, el esfuerzo y el cuidado de Chi-Chi fueron absolutamente indispensables. Por supuesto, mi Goten siempre fue muy fuerte. Chi-Chi estaba naturalmente muy orgulloso. ¿A quién no le gusta que lo elogien? De acuerdo, ustedes dos pueden entrenar con Goten. Iré a ver a Goten la semana que viene. Después de hablar, Chi-Chi usó la cápsula que Bulma le había dado antes, tomó un helicóptero y se fue. Muten Roshi-sama, Krillin-san, entrenemos de nuevo. Después de que Chi-Chi se fuera, Goten miró a Roshi y a Krillin. Después de todo, todavía no había aprendido el Kamehameha. 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Aunque Goten había estado entrenando con Krillin durante los últimos 3 días, la fuerza de este era realmente demasiado débil. No había forma de que pudiera igualar a Goten, así que el entrenamiento no fue muy efectivo. Por lo tanto, Goten decidió ir al mirador y usar la cámara hiperbólica del tiempo. El ambiente allí era realmente hostil, lo que lo hacía más adecuado para el entrenamiento físico. Goten, ¿de verdad has decidido entrenar en la cámara hiperbólica del tiempo? El ambiente allí es muy hostil, y la gravedad en la habitación es 10 veces mayor que la de la Tierra, preguntaron Krillin y Roshi tras enterarse de la decisión de Goten. Después de todo, Goten solo tenía 7 años, así que quizá no fuera bueno forzar demasiado su cuerpo para mejorar su fuerza. Sí. He tomado la decisión. No sé cuándo regresará Cell. Mi fuerza actual no es suficiente para enfrentarlo fácilmente,
dijo Goten asintiendo con firmeza. Aunque el Ultra Instinto podría eliminar fácilmente la amenaza de Cell, si su cuerpo no fuera lo suficientemente fuerte, no podría resistir el poder divino del Ultra Instinto. En ese momento, era muy probable que recibiera una respuesta negativa al usar la técnica. Krillin, tú también ve a la cámara hiperbólica del tiempo junto con Goten para entrenar. Ahora solo quedan ustedes dos guerreros en la Tierra, así que son la única esperanza para el planeta. Aunque el entorno allí es muy difícil, puede mejorar rápidamente su fuerza, le dijo Roshi a Krillin. Goten tenía toda la razón. Nadie sabía cuándo regresaría Cell a la Tierra. En ese momento, si no fueran lo suficientemente fuertes, sería imposible enfrentar a Cell. Ya veo, Muten Roshi-sama, asintió Krillin también con firmeza. En ese momento, solo podían confiar en ellos dos. Tras tomar la decisión, ambos se dirigieron de inmediato al puesto de observación. De camino, Goten también hizo una visita rápida a la torre de Korin. Se llevó las 4 semillas de Senzu restantes. Por cierto, tenía que advertir al samurái gordo Yajirobe que no comiera las semillas de Senzu en el futuro. Esta cosa podría salvar vidas en momentos críticos. El puesto de observación. Goten, Krillin-san, están aquí. Dende, al darse cuenta de su visita, corrió a saludarlos. Como guardián de la tierra, podía ver todo en ella con claridad. Por lo tanto, naturalmente, también sabía de la existencia de Goten. Krillin se sorprendió un poco al oír a Dende mencionar el nombre de Goten. Después de todo, él y Roshi ni siquiera sabían de la existencia de Goten antes de conocerlo. Y al ver la apariencia de Dende, era evidente que ya lo sabía. Dende, necesitamos usar la cámara hiperbólica del tiempo. Goten no perdió tiempo y expuso directamente sus intenciones. Bueno, ya lo sé. Señor Popo, por favor, lleve a Goten y a Krillin-san a la cámara hiperbólica del tiempo. Dende asintió, accediendo sin dudarlo, pues conocía el propósito de su visita al mirador. De acuerdo, vengan conmigo. El señor Popo seguía siendo muy sencillo y honesto. Siguiéndolo, los dos llegaron pronto a la cámara hiperbólica del tiempo. En cuanto salieron del lugar de descanso de la cámara hiperbólica del tiempo, la gravedad aumentó al instante. Aún así, 10 veces la gravedad no les afectó demasiado. Dentro de la pequeña casa cerca de la puerta, se preparó algo de comida. No fue un problema para 2 personas comer durante 2 años. ¡Maldición! Este ambiente es realmente deprimente. Al observar la vasta extensión de blancura, Goten sintió alivio y depresión a la vez. Por eso no había ido antes a la cámara hiperbólica del tiempo. Era demasiado deprimente y solitaria. Si una persona se quedara allí sola durante 2 años, sería muy aburrido. Aunque la fuerza de Krillin era débil, y realmente no esperaba que fuera de mucha ayuda en la batalla contra Cell, al menos ahora no se sentiría tan solo en la cámara hiperbólica del tiempo. Bien, empecemos a entrenar a Krillin-san. Goten endureció la mirada. Después, solo quedarían 2 largos años de entrenamiento serio. Sí. Krillin también asintió con firmeza. Pensando en la impotencia de hacía 8 años, su deseo de hacerse más fuerte también era extremadamente firme. No fue de ninguna ayuda en los juegos de Cell hace 8 años. Incluso la razón por la que Cell tenía un cuerpo completo se debía a él. Esto se debía a que en ese momento, tuvo la oportunidad de destruir a Androide 18 e impedir que Cell se completara. Sin embargo, no lo logró y todos los demás tuvieron que pagar el precio. Esta vez, debía ayudar a Goten. Para compensar las estupideces que cometió 8 años atrás. Capítulo 6. Usando el Ultra Instinto por primera vez. Tras un breve cambio de mentalidad, ambos comenzaron a entrenar con diligencia. Al principio, Goten y Krillin practicaban uno contra el otro, pero después de un tiempo, Krillin simplemente no pudo seguir el ritmo del progreso de Goten. Además, el efecto de este tipo de entrenamiento mutuo se hacía cada vez más débil. Así que, tras un mes en la cámara hiperbólica del tiempo, ambos comenzaron a practicar por su cuenta. Además de comer y descansar a diario, dedicaban el resto del tiempo a un entrenamiento riguroso. Desde su entrada en la cámara hiperbólica del tiempo, Goten había estado entrenando en su forma básica. Porque sólo así podía ejercitar completamente su físico y mejorar su poder de combate básico. Después de todo, para un Saiyajin, su poder de combate básico era de suma importancia. El tiempo pasaba día a día. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un año entero. Para los forasteros, era solo un día, pero para Goten y Krillin en la cámara hiperbólica del tiempo, había sido un año entero. El ambiente en la habitación era realmente muy duro. Además, era demasiado aburrido, así que el año definitivamente no había sido bueno. Goten,
Voy a terminar mi entrenamiento en la cámara hiperbólica del tiempo y pensar en otras maneras de aumentar mi fuerza. Ese día, Krillin le dijo de repente a Goten. Se dio cuenta de que quedarse en la cámara hiperbólica del tiempo no mejoraría mucho su fuerza. Debido a su linaje humano, nunca podría mejorar su fuerza tan rápido como un Saiyajin, hiciera lo que hiciera. Incluso si permaneciera en la cámara hiperbólica del tiempo un año más, su fuerza no mejoraría mucho. Si quería poder luchar contra Cell, tenía que pensar en otras maneras de fortalecerse. Otras maneras de fortalecerse. ¿Qué es eso?, preguntó Goten con curiosidad. Durante este año, su propia fuerza ha mejorado muchísimo, pero la de Krillin no ha mejorado tanto en comparación con la suya. En el mundo de Dragon Ball, la raza y el linaje eran muy importantes. El linaje básicamente determinaba el límite superior de una persona. Todavía no lo he pensado, pero sé que quedarme en la cámara hiperbólica del tiempo no mejorará mi fuerza sustancialmente. Sin mencionar luchar contra monstruos como Cell. De hecho, la razón por la que la Tierra se ha convertido en lo que es ahora y la razón por la que Goku y los demás fueron asesinados, tiene mucho que ver con mis errores. Krillin negó con la cabeza primero y luego dijo con una cara llena de culpa y remordimiento. Si hubiera destruido directamente a Androide 18 con el control remoto en ese momento, simplemente habría sido imposible para Cell perfeccionar su cuerpo y Goku y los demás no habrían muerto. En los últimos 8 años, básicamente había vivido con esa culpa. Bien, pero no tienes que culparte demasiado. No creo que te culpen. Goten asintió. Mirando a Krillin, también lo consoló un poco. Entonces saldré primero, deberías entrenar duro. Después de este año de entrenamiento juntos, sé que tu talento no es inferior al de Goku y Gohan, y sin duda podrás derrotar a Cell. Krillin asintió con fuerza, le dio una palmadita en el hombro a Goten y dijo con mucha seriedad. Esto no lo dijo a la ligera para alegrar a Goten. El talento de Goten era realmente muy fuerte. Durante este año, pudo sentir claramente que su fuerza mejoraba día a día. Después de intercambiar algunas palabras, Krillin abandonó la cámara hiperbólica del tiempo, buscando otras maneras de fortalecerse, y Goten continuó entrenando. Día tras día, el tiempo volaba. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado otro medio año. Tras la partida de Krillin, la sensación de soledad y aburrimiento se hizo cada vez más intensa, pero tenía muy clara la necesidad de soportar este tipo de desafíos. Durante el tiempo que pasó dentro de la cámara, Goten había crecido mucho y parecía mucho más astuto. Especialmente su cuerpo, era inusualmente fuerte. Era algo similar al de Gohan cuando luchó contra Cell. ¡Maldición! Uf. Después del día de entrenamiento, Goten estaba completamente exhausto. La ropa de entrenamiento que llevaba también estaba hecha jirones. Dejó escapar un largo suspiro y comenzó a preparar la comida. Tras la marcha de Krillin, la tarea de cocinar solo recaía sobre él. Después de comer, todo su cuerpo y espíritu se sintieron mucho mejor. Esto solía ocurrir con los Saiyajin. Recuperaban la fuerza después de comer. Llevo entrenando más de un año y mi resistencia ahora es bastante fuerte. Probemos el Ultra Instinto a ver cuánto tiempo puedo mantenerlo con mi cuerpo actual. Goten se levantó y caminó directamente al centro de la cámara hiperbólica del tiempo. Sacó unas semillas de Senzu y las puso sobre su cuerpo, a su alcance. Si las destruía o las volaba accidentalmente, estaría en serios problemas. Esto fue un salvavidas en un momento crítico. Tras prepararse, Goten cerró lentamente los ojos. Poco a poco se calmó, vació su mente y ajustó su respiración. Entre sus ciclos respiratorios, hebras de energía azul plateada se elevaron lentamente alrededor de su cuerpo. Inmediatamente después, la energía azul plateada se volvió cada vez más densa. Al segundo siguiente, Goten abrió los ojos de repente. Sus pupilas, originalmente negras, se volvieron plateadas, y una luz creciente brilló a través de ellas. Su cabello se mecía suavemente, a pesar de la ausencia de viento. Un halo plateado sobrenatural estalló alrededor de su cuerpo en un instante. Toda su persona parecía un poco etérea. Acompañado por la aparición del halo plateado, la temperatura en toda la cámara hiperbólica del tiempo aumentó repentinamente en un instante. Hubo un cambio distintivo en su presencia. ¿Esto es Ultra Instinto? Siento como si de repente me hubiera integrado con el espacio circundante, murmuró Goten para sí mismo. Al mismo tiempo, sintió una fuerza muy poderosa en su cuerpo. Si su cuerpo fuera un contenedor, esta energía sería como un río. Daba mucho miedo, llenándolo por completo y luego desbordándose. Existía la posibilidad de que el contenedor se rompiera en cualquier momento, al ser incapaz de manejar la energía. En tan solo 10 segundos,
Goten se sintió extremadamente abrumado. Salió inmediatamente del estado de ultra instinto. Al mismo tiempo, un dolor insoportable se extendió por todo su cuerpo. Sentía como si su cuerpo se estuviera desgarrando. Goten logró soportar el dolor de alguna manera y rápidamente agarró una semilla de Senzu, comiéndola al instante. Capítulo 7. El regreso de Cell, la transformación de Krillin. Después de que Goten se tragara la semilla del Senzu, el dolor en todo su cuerpo desapareció al instante. Su resistencia y energía volvieron a su máximo nivel. Aún quedan 3 meses en la cámara hiperbólica del tiempo. Espero que después de estos 3 meses, pueda mantener la forma del ultra instinto por más tiempo. Tras recuperarse, Goten reanudó su entrenamiento. Los oponentes a los que se enfrentaba ahora no eran tan simples como Cell, pues además de Cell, había otros seres muy poderosos en este universo. Por ejemplo, los dioses de la destrucción y los ángeles eran simplemente seres inalcanzables para el Goten actual. Además de los dioses de la destrucción y los ángeles, había figuras más poderosas como el Rey Omni, Zeno y el Gran Sacerdote, sin mencionar a los guardias y asistentes personales del Rey Omni. Si esos tipos quisieran destruir un universo por capricho, les resultaría facilísimo. Por lo tanto, no podía detener su entrenamiento ni un instante. Solo entrenando constantemente y fortaleciéndose podría sobrevivir y mantenerse a flote en este peligroso mundo. En ese momento, en la Tierra, una poderosa señal de energía apareció repentinamente en el planeta. En el cielo, apareció una figura solitaria. Tenía la piel verde con manchas negras por todas partes y en la espalda lucía un par de alas negras de insecto. Esta persona era Cell en su forma perfecta. En ese momento, Cell cruzó las manos sobre el pecho, mirando la ciudad bajo sus pies. Entonces, se dijo a sí mismo con indiferencia, solo han pasado unos años desde que me fui, no esperaba que todas las ciudades que destruí ya hubieran sido reconstruidas. Es una lástima que todo su arduo esfuerzo sea en vano. Para él, estos humanos eran realmente estúpidos. Aun sabiendo que las ciudades definitivamente serían destruidas de nuevo, decidieron reconstruirlas. En fin, ya que había regresado, bien podría destruir por completo todas las ciudades. Después de todo, este universo es extremadamente vasto. Abundaban planetas mejores que la Tierra. Incluso si este planeta fuera destruido, no le afectaría. Es un poco aburrido aquí sin Goku y Vegeta, suspiró Cell de nuevo. Esta vez, incluso después de vagar por el universo durante 8 años, no pudo encontrar ningún oponente que pudiera igualarlo. Para ser honesto, extrañaba un poco la emocionante sensación de luchar con Goku y los demás. Después de todo, él también tenía células Saiyajin en su cuerpo, así que estaba muy ansioso por una buena batalla. Entonces, comencemos por destruir esa pequeña ciudad. Tras suspirar, la mirada de Cell se fijó directamente en una pequeña ciudad frente a él. Como no había ningún oponente que pudiera emocionarlo, bien podría destruir este lugar. Después de todo, para eso estaba hecho. Con un ligero movimiento de su dedo, una bola de energía se condensó instantáneamente en la punta. Entonces, la disparó hacia su objetivo. ¡Estruendo! Acompañado de un rugido ensordecedor, toda la ciudad quedó completamente envuelta en una explosión masiva. En un instante, un enorme cráter apareció en el suelo. La ciudad entera se había evaporado hacía tiempo. Y en ese momento, en la corporación Cápsula, la expresión de Krillin se congeló de repente. Una mirada solemne apareció de inmediato en su rostro. ¿Qué pasó, Krillin? ¿Qué fue esa conmoción de hace un momento? Fue un terremoto. Tras sentir el temblor del suelo, Bulma, que estaba a un lado, preguntó apresuradamente. Hacía mucho que no había habido ningún terremoto en Ciudad Oeste. ¿Por qué tembló el suelo tan violentamente de repente? Un mal presentimiento la invadió al instante. Es él. Ha vuelto. Ya puedo sentir su energía. Krillin apretó los puños con fuerza, su tono y expresión eran extremadamente serios. Esa sensación familiar de hace un momento era absolutamente inconfundible. Definitivamente era Cell. Y la fuerza de ese tipo parecía ser mayor que antes. La conmoción de ese momento indicaba claramente que algo había sido destruido, probablemente una ciudad. ¿Qué? Cell. ¿Ha vuelto ese monstruo? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que hacer algo. Al oír el nombre de Cell, Bulma entró en pánico de inmediato. Había horror y miedo en su rostro, además de ira. Porque sus padres, Vegeta y Trunks, fueron asesinados por Cell, pero ella no podía vengarse en absoluto. Incluso ahora, era muy probable que Cell destruyera el planeta entero. Ese monstruo no tenía piedad. No hay otra opción ahora mismo,
antes de que Goten salga de la cámara hiperbólica del tiempo, tendré que encargarme de Cell yo mismo. Una mirada de determinación apareció en el rostro de Krillin. Justo ayer, hizo que Bulma transformara su cuerpo usando tecnología androide. Aunque no había pasado por el procedimiento completo, ahora se había convertido en parte androide. Esta era la única forma que se le ocurría para hacerse más fuerte. Después de todo, Androide 17 y Androide 18 también eran personas comunes antes de transformarse en androides. Él también podía transformarse naturalmente, y después de la transformación, su fuerza se había incrementado. Aunque ya no era un ser humano normal, con tal de vencer a Cell, estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Podría considerarse una expiación por su estúpido error de hace 8 años. Tú puedes hacerlo. ¿De verdad puedes detener a ese monstruo? Bulma preguntó con cara de preocupación. Después de todo, la fuerza de Krillin era demasiado débil. En el pasado, no estaba al nivel de Vegeta y Goku. Incluso si se transformara ahora, se estimaba que aún no podría derrotar a Cell. Ese monstruo podría incluso matar a Goku y Gohan. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Lo siento, yo solo no puedo detener a Cell. Lo único que puedo hacer ahora es ganar tiempo y esperar a que Goten salga de la cámara hiperbólica del tiempo. La única persona en la Tierra que puede detener a Cell probablemente sea Goten. Krillin negó con la cabeza, era muy consciente de su poder. Incluso después de transformarse en un androide, su fuerza no se podía comparar con la de Cell. Ese tipo era una existencia que ni siquiera el Super Saiyan 2 Gohan podía derrotar. Lo único que podía hacer ahora era ganarle tiempo a Goten. De acuerdo, Bulma, yo voy primero. Tras hablar con Bulma, Krillin desapareció de la corporación Cápsula en un instante. Capítulo 8. Krillin fue frotado contra una roca. En ese momento, Cell seguía admirando su obra maestra mientras flotaba en el aire. Al observar el enorme cráter que había aparecido bajo sus pies, tuvo que admitir que se sentía realmente bien. Era una lástima no poder oír los gritos desesperados de esos débiles humanos. Era una verdadera lástima. Entonces, ¿qué ciudad debería ser la siguiente? Cell miró a su alrededor y la comisura de su boca se alzó lentamente en una sonrisa malvada. Tras observar de un lado a otro, finalmente fijó su mirada en Ciudad Oeste. Entonces, será tu turno. Gritad desesperados, bichos. Tras oír esas frías palabras, una bola de energía se condensó de nuevo en la punta de sus dedos, y justo cuando estaba a punto de dispararla. Suiz. Como un fantasma, una figura apareció detrás de Cell en un instante. Entonces le dio una patada directa en la espalda. ¡Bam! Cell no tuvo tiempo de reaccionar, la patada lo envió volando a cientos de metros de distancia. Su cuerpo se estrelló contra una montaña con fuerza antes de detenerse. ¿Qué? Una mirada de incredulidad apareció repentinamente en el rostro de Cell. Esa patada de hace un momento fue realmente fuerte, y no sintió ninguna fluctuación de energía importante antes de que apareciera repentinamente. Todos los luchadores más fuertes de la Tierra habían sido asesinados por él, así que ¿cómo podía seguir existiendo una persona tan fuerte? Con una mirada de sorpresa, Cell miró al aire. Entonces vio una figura familiar. Una gran cabeza calva brillaba a la luz del sol. ¡Calvo! ¿Es esto? ¿Es una broma? ¿Cómo pudo ese cobarde reunir tanto poder justo ahora? Cell se sorprendió aún más al ver a Krillin aparecer en el aire. Porque Krillin era solo un guerrero humano común y corriente. Por mucho que lo intentara, nunca podría compararse con un Saiyajin. Y hace 8 años, este tipo era ridículamente débil, y su coraje ni siquiera merecía la pena mencionarlo. ¿Cómo se volvió tan poderoso este cobarde en tan solo 8 años? Aunque ahora estaba desprevenido, definitivamente no era algo que Krillin pudiera simplemente patear. Cell, bastardo. Hoy te mataré sin duda, vengaré a Goku, Gohan y los demás, y compensaré todos mis errores pasados. La mirada de Krillin estaba extremadamente determinada y ya no le quedaba timidez ni cobardía en ese momento. Para él, la muerte no parecía gran cosa. De hecho, hacía 8 años, debería haber ido al otro mundo con Goku y los demás. Ahora, era el momento de ajustar cuentas con Cell. Ah, sí. De verdad que no me esperaba esto. Parece que estos pocos años sin mi presencia no solo han aumentado tu fuerza, sino también tu coraje. ¿Ahora te atreves a actuar con arrogancia delante de mí? Recuerdo claramente cómo te arrastrabas como un insecto frente a mí, lleno de miedo, hace 8 años. Cell se levantó lentamente, secándose el pequeño moretón de la cara, y dijo con un tono casi divertido. Krillin le había hecho sentir un poco de dolor, pero con semejante ataque, era imposible causarle una lesión grave.
Bastardo. Cállate. Al recordar la escena de hace 8 años, Krillin se enfureció. De hecho, era demasiado débil y tímido hace 8 años. Frente a Cell, que había matado a todos sus compañeros, ni siquiera tuvo el valor de enfrentarse a él. Esta sensación lo atormentó durante 8 años. ¡Zas! Tras un rugido, al segundo siguiente, Krillin volvió a salir corriendo, blandiendo el puño contra Cell. ¡Zas! ¡Zas! Golpe tras golpe, se volvió loco, desahogándose. Sin embargo, Krillin no era rival para Cell. Incluso si se convirtiera en un medio androide, esta diferencia no se reduciría mucho. Con solo unos ligeros movimientos de su cuerpo, Cell esquivó por completo todos los ataques de Krillin. Parece que solo sabes atacar con ataques furtivos. Con esta potencia y velocidad, ¿aún quieres pelear conmigo? Cell cruzó las manos sobre el pecho, burlándose de Krillin con una sonrisa burlona. Era innegable que este pequeño calvo era realmente más fuerte que antes. Si aún estuviera en su forma semi-perfecta de entonces, tal vez este calvo incluso podría derrotarlo. Pero ahora, la diferencia entre ambos era abismal. Este monstruo. Sigue siendo tan grande la diferencia entre nosotros. Krillin apretó los dientes con fuerza, pero su velocidad no disminuyó en absoluto. Desde que Bulma lo había transformado en mitad androide, ahora poseía una energía casi ilimitada. Así que, al igual que los androides N-Grados 17 y N-Grados 18, tenía una resistencia ilimitada. Swiss. Krillin seguía blandiendo los puños. Su fuerza y velocidad aumentaron al extremo, pero la diferencia entre ellos era demasiado grande como para herir a Cell. Esto continuó durante varios minutos hasta que Cell perdió el interés en la pelea. Idiota demasiado confiado. ¿Aún no ves la gran diferencia que hay entre nosotros? Te dejaré claro que no importa en qué te conviertas, no importa el entrenamiento que hayas recibido, nunca serás mi oponente. La voz indiferente de Cell significaba que ya no le interesaba este juego. En cuanto se le apagó la voz, agarró el puño de Krillin. En ese instante, Krillin perdió la fuerza para resistir. Era como si lo sujetaran con enormes tenazas de hierro, por mucho que lo intentara, no podía soltarse. Al segundo siguiente, Cell arrojó el cuerpo de Krillin. ¡Rumble! El impacto fue acompañado por un rugido ensordecedor. 7 u 8 colinas se derrumbaron una tras otra, convirtiéndose en escombros. ¡Boom! Al final, el cuerpo de Krillin quedó incrustado en la cima de una montaña de 30 metros. Una expresión de dolor extremo apareció repentinamente en su rostro. Aunque se transformó en un semi-androide con energía ilimitada, su cuerpo seguía siendo humano en esencia. Solo que un reactor de energía que podía generar energía continuamente estaba instalado en su cuerpo. Incluso con energía ilimitada, su cuerpo seguía siendo de carne y hueso y podía sentir dolor. ¡Vos! Antes de que Krillin pudiera recuperarse, se le apareció de nuevo frente a él. Agarró la cara de Krillin y la estrelló contra las duras rocas. No se detuvo allí, sino que continuó moviéndose, arrastrando su rostro consigo. En las paredes rocosas de la colina, un camino impactante se talló con fuerza. Dondequiera que iba, dejaba un rastro de sangre roja brillante. Capítulo 9. Te he estado esperando, Cell. Tras ser arrastrado por el terreno rocoso, el cuerpo de Krillin estaba cubierto de heridas. La sangre no dejaba de gotear. Sin embargo, Cell no estaba dispuesto a dejar ir a Krillin tan fácilmente. Después de todo, en su opinión, Krillin era un juguete que podía despertar su interés, aunque fuera un poco. Sería una lástima matarlo tan rápido. Después de terminar de destrozarle la cara a Krillin, Cell le dio un fuerte puñetazo en el abdomen. PFTT. Una bocanada de sangre brotó directamente de la boca de Krillin, y un enorme cráter también apareció en la superficie bajo él. Con Krillin como centro, las grietas se extendieron en todas direcciones. ¡Boom! 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 Cell seguía lanzando un puñetazo tras otro, sin piedad. Krillin estaba en estado de shock, con la conciencia un poco nublada. Con una fuerza tan enorme, cada puñetazo le causaba un dolor inmenso. El cráter que se expandía a su alrededor le recordaba con crudeza la fuerza que había detrás del ataque de Cell. Lo siento, Goten, no puedo aguantar más. Goku, lo siento. Sigo sin poder proteger a tu hijo. Krillin se sentía extremadamente culpable. 8 años atrás, no pudo hacer nada mientras todos morían. Incluso el hecho de que Cell pudiera alcanzar una forma perfecta, le atribuía una gran responsabilidad. Inesperadamente, 8 años después, seguía sin poder ayudar al hijo de Goku. Ni siquiera podía ganarle un poco más de tiempo. ¡Bam! ¡Rumble! Cell volvió a golpear.
Esta vez, la colina entera quedó destrozada, y el cuerpo de Krilin también salió volando. Se estrelló con fuerza contra el suelo a cientos de metros de distancia. Lo siento, todos. Cuando Dende y Mr. Popo observaron la escena desde el mirador, sus expresiones eran extremadamente solemnes. Al ver a Krilin siendo torturado así, apretaron los puños con fuerza. Sin embargo, no pudieron hacer nada para evitarlo. Sus fuerzas eran demasiado débiles. Cell probablemente podría matarlos de un solo ataque. Krilin-san, qué cruel. Si esto sigue así, Cell definitivamente lo matará, dijo Mr. Popo con el rostro inexpresivo. Parece que no tenemos otra opción que dejar salir a Goten de la habitación un poco antes. Dende frunció el ceño y finalmente se decidió. Aunque aún no habían pasado 2 días, y Goten aún debería poder entrenar durante aproximadamente un mes, la situación actual era especial. Si esto continuaba, Krilin definitivamente moriría. Los dos eran los únicos luchadores que quedaban en la Tierra, no había margen de error. Quizás si unían fuerzas, podrían derrotar a Cell. Tras tomar una decisión, Dende caminó directamente hacia la cámara hiperbólica del tiempo. En ese momento, Goten seguía entrenando desesperadamente. Durante casi 2 años, nunca había entrenado en forma de Super Saiyan. Para un Saiyan, el poder de combate básico era de suma importancia. En estos 2 años de duro entrenamiento, también había logrado buenos resultados. Su poder de combate básico se había multiplicado por varias en comparación con antes. Crujido. Después de que se abriera la puerta de la cámara hiperbólica del tiempo, Goten detuvo su práctica y miró hacia la puerta. Dende entró con rostro serio. ¿Qué pasa? Dende, ¿ha pasado algo?, preguntó Goten. A juzgar por la expresión de Dende, era obvio que algo grave había sucedido. Lo más probable era que se le hubiera regresado. Solo que la cámara estaba en una dimensión diferente a la de la Tierra, y no podía sentir nada del exterior. Goten, se la ha vuelto. Krilin-san estaba luchando contra él, pero ya no puede aguantar más. Aunque sé que no debería molestarte, no hay nada que pueda hacer ahora, tal vez solo tú puedas detener a Cell. El rostro de Dende seguía incomparablemente solemne al decir eso. Si ni siquiera Goten podía detener a Cell, entonces el planeta no tenía esperanza de sobrevivir. ¿En serio? Bueno, casi termino mi entrenamiento. Déjame a este Cell. Goten apretó el puño, con emoción en los ojos. En los últimos 2 años, había estado entrenando solo, sin un oponente fuerte. Siendo honestos, para los Saiyajin de raza guerrera, este tipo de vida era muy aburrida. Llevaban la batalla en la sangre. Y en los últimos 2 años, su poder de combate básico había mejorado notablemente. Esto le hacía sentir que, aunque no pudiera convertirse en Super Saiyajin 2, aún podía vencer a Cell. Llegó justo a tiempo, pudo relajar su cuerpo después de esa larga sesión de entrenamiento incansable. Déjame ayudarte con tu recuperación. Dende se acercó rápidamente. Luego, presionó la palma de la mano contra el pecho de Goten. Una energía suave y relajante se extendió al instante por todo su cuerpo, y su fuerza física se recuperó rápidamente. El andrajoso uniforme de combate que llevaba también parecía nuevo. Esta era la habilidad especial de los namekianos. Gracias, Dende. Después de que Goten le diera las gracias, salió de la cámara del tiempo hiperbólica. Entonces, su cuerpo saltó, convirtiéndose instantáneamente en un destello dorado, y desapareció de la vista de Dende y Mr. Popo. En ese momento, Krilin había sido devastado hasta tal punto que era casi irreconocible. El pie de Cell pisó con fuerza el pecho de Krilin, que se había derrumbado por completo. Su vista comenzó a nublarse y no fue tan difícil deducir que no sobreviviría mucho más. Esto es tan aburrido. He perdido todo interés en ti. Vete al infierno, Krilin. Deberías agradecerme por poder enviarte con tus viejos amigos de inmediato. Una mueca sanguinaria apareció en el rostro de Cell, y una luz púrpura apareció de repente en su mano. Luego la apuntó al pecho de Krilin. Justo cuando estaba a punto de lanzar el ataque, sintió de repente una poderosa fuerza que se dirigía hacia él a una velocidad vertiginosa. ¿Qué? ¿De quién es esta energía? Tras sentir ese poderoso ki, la expresión de Cell cambió drásticamente. Además de Krilin, ¿existía todavía una persona tan fuerte en la Tierra? Y esta energía era mucho más fuerte que la de ese Krilin. Vos. Mientras él seguía sorprendido, una figura apareció al instante por la derecha. ¡Boom! El rostro de Cell recibió un fuerte golpe de nuevo, y su cuerpo se estrelló contra el suelo de nuevo. Vamos, Goten. Tras ver la figura que apareció, una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Krilin. Sin embargo, su vitalidad seguía disminuyendo.
Krillin-san, come esta semilla de Senzu. Goten aterrizó suavemente en el suelo y le dio a Krillin una de las semillas. Entonces, se levantó y fijó su mirada en Cell. Cell, tras recuperarse, también se levantó rápidamente. Se secó la mejilla con el pulgar derecho. Esta vez, el ataque dolió aún más que antes. Justo cuando se giró y vio ese rostro familiar, se sorprendió. ¿Qué? Hijo. Son Goku. No. Este no puede ser Goku. Podría ser el hijo de Goku. Cell miró a Goten con asombro. Este rostro era casi exactamente igual al de Goku. Incluso sus peinados eran idénticos. Excepto que este tipo era solo un niño. La única posibilidad era que este mocoso fuera el hijo de Goku. Te he estado esperando durante mucho tiempo, Cell. Goten miró a Cell con calma y dijo con ligereza. Capítulo 10. Goten Super Saiyan a todo poder versus Cell. Mocoso, debería ser el hijo menor de Goku. Cell se levantó, se sacudió el polvo del cuerpo y fijó su mirada en Goten. De hecho, era solo una pregunta casual. A juzgar por su apariencia, este chico tenía que ser el hijo de Goku. Tenía un parecido asombroso con Goku. No tienes que preocuparte por mi identidad, Cell, respondió Goten con calma. Solo debes saber que hoy encontrarás tu fin en mis manos. En cualquier caso, el destino de Cell estaba sellado hoy. Incluso si lograra usar el Ultra Instinto por un segundo, sería suficiente para aniquilar a Cell al instante. Tu actitud arrogante parece muy diferente a la de tu padre y tu hermano, comentó Cell. Pero déjame aclararte que tu final será exactamente igual al de ellos. La expresión de Cell cambió, no esperaba que este mocoso frente a él fuera mucho más arrogante que Goku y los demás. La arrogancia de este tipo parecía igual a la de Vegeta, si no mayor. ¿De verdad? Entonces déjame ver de qué eres capaz. El tono de Goten seguía siendo monótono. Para él, esta era una pelea sin suspenso. Cell ni siquiera podía considerarse su oponente con Ultra Instinto en su arsenal. Goten, no subestimes al enemigo, este tipo es muy poderoso, advirtió Krillin. Es mucho más fuerte que hace 8 años. Gohan logró convertirse en Super Saiyan 2 hace 8 años, pero aún así no pudo derrotarlo. Su fuerza es aún más insondable ahora. Después de que Krillin consumiera la semilla del Senzu y sanara por completo, tras experimentar el poder de Cell en primera persona, se lo recordó a Goten. Ya veo. Goten simplemente asintió. ¿Quieres ver de qué soy capaz? Entonces observa con atención, chico, se burló Cell. Pronto te enviaré a conocer a tu padre y a tu hermano. La boca de Cell se curvó en una sonrisa sedienta de sangre. Al instante siguiente, el cuerpo de Cell se abalanzó sobre Goten a una velocidad increíble, dejando solo una imagen residual a su paso. Ni siquiera Krillin, que estaba en guardia contra sus movimientos, pudo reaccionar a su velocidad. Si Cell hubiera usado esa velocidad hace apenas unos momentos durante su pelea con Krillin, probablemente lo habría matado al instante. ¡Boss! Con el sonido del aire llenó el espacio, el puño de Cell se estrelló directamente contra Goten. Goten permaneció imperturbable, sus puños se apretaron al instante y optó por enfrentar a Cell de frente. ¡Boom! Retumbar. El choque de sus puños sacudió el suelo, enviando ondas de choque por el aire. Una nube de hongo se elevó hacia el cielo, acompañada por la aparición de un enorme cráter. ¡Suiz! Ambos retrocedieron varias decenas de metros y aterrizaron firmemente en el suelo. ¡Guau! Eso fue increíble. ¿Es este el resultado del entrenamiento de Goten?, se maravilló Krillin, con los ojos abiertos por la incredulidad. Incluso sin transformarse en Super Saiyan, puede defenderse por sí solo contra Cell. El golpe de Cell pudo haber sido letal, pero Goten, sin recurrir a la transformación en Super Saiyan, logró mantenerse firme. Y por lo que parecía que no había sufrido daño alguno. Goten da demasiado miedo, sin duda superará a Goku y Gohan cuando crezca, pensó Krillin. Sin embargo, Goten era muy consciente de que Cell no había revelado su verdadera fuerza. Ese golpe era solo una prueba. Aunque Cell estaba en su forma perfecta, ni siquiera había usado el poder de un Super Saiyan, y mucho menos su forma de Cell superperfecto. Así que poder igualar su ataque en ese momento no era motivo de orgullo. Cell también era consciente de que Goten no había usado toda su fuerza. Interesante, reflexionó, el hijo de Goku posee un poder extraordinario. Pero justo ahora solo usé menos del 1% de mi fuerza, y la verdadera diversión está por comenzar. Había emoción en los ojos de Cell. Por fin, se encontraba con un oponente que podía darle una pelea decente. ¡Ja! Al segundo siguiente,
Cell apretó los puños y llamas de aura dorada brotaron de su cuerpo al instante mientras se transformaba. Era evidente que había accedido al poder de un Super Saiyan. Una forma a la que podía acceder gracias a las células de los guerreros Saiyan. Al ver las llamas doradas alrededor del cuerpo de Cell, Goten también apretó los puños y se transformó instantáneamente en la forma de Super Saiyan con todo su poder. Para luchar contra el Cell actual, tenía que acceder a la forma de Super Saiyan. Sin embargo, por lo que parecía, incluso después de transformarse, no era el oponente de Cell. Esta fuerza rivaliza con la de Goku de entonces, murmuró Cell, asombrado. Hace 8 años, no había un mocoso así frente a él. Eso significaba que ahora solo tenía 8 años. Poseer un poder similar al máximo de Goku en tan solo 8 años era un talento aterrador. Pero, incluso si ese fuera el caso, Cell sabía que ya no era el mismo de antes. Incluso si ese mocoso tuviera un poder que rivalizaba con el de Goku, Goten no era su oponente en absoluto. Goten, sin perder tiempo, atacó a Cell. Su cuerpo destelló y apareció instantáneamente detrás de Cell. Entonces levantó las manos, las juntó en forma de hacha y golpeó la nuca de Cell. Swiss. El ataque atravesó el cuerpo de Cell, pero solo fue una imagen residual. Goten no se sorprendió en absoluto. Sería extraño que Cell pudiera ser golpeado tan fácilmente cuando estaba en guardia contra él. Swiss. En el segundo siguiente, desde el cielo, Cell se dirigió directamente hacia Goten. El ataque pareció atravesar el cuerpo de Goten, pero fue una imagen residual. Vaya, qué rápido eres, mocoso. Cell rió entre dientes, muy emocionado. Es una batalla que he estado esperando durante mucho tiempo. Capítulo 11. Es hora de terminar con esto. Durante sus viajes por el universo durante los últimos 8 años, había pisado innumerables planetas, pero no se había encontrado con un oponente lo suficientemente digno como para luchar con toda su fuerza. Ninguno estaba al nivel de Goku o Gohan. Inesperadamente, regresar a la Tierra esta vez le brindó la oportunidad de una emocionante batalla una vez más. ¡Zas! ¡Zas! Sus figuras se entrelazaban continuamente en una pelea, como rayos de luz dorada que colisionaban. ¡Ban! 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 Explosiones sónicas resonaban continuamente en el cielo, dejando profundos cráteres a su paso en el suelo. Eso es increíble. ¿Cómo entrenó Goten para lograr esto?, exclamó Krillin, completamente atónito. Pensar que de verdad es posible alcanzar este nivel a su edad. A Krillin le costaba seguir la velocidad de sus movimientos, pero era evidente que la fuerza del Goten actual no era menor que la de Goku. Quizás en esta batalla, Goten tenía una oportunidad de victoria. Vamos, Goten. Tú puedes. El destino de este planeta depende de ti. Krillin aplaudió en silencio a Goten, sintiéndose impotente mientras observaba cómo se desarrollaba la intensa batalla. Incluso después de transformarse en un androide y poseer una fuerza superior a la de los androides originales, seguía indefenso frente a Cell Perfecto. Con cada minuto que pasaba, la batalla entre Goten y Cell se intensificaba. Desde el principio, tras recurrir a maniobras evasivas para evitar ataques, ambos luchaban cuerpo a cuerpo. ¡Ban! 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 Sus puños chocaban sin descanso, sus codos y rodillas se convertían en armas afiladas para atacar. A medida que la batalla se intensificaba, ambos combatientes presentaban heridas de diversa gravedad. ¡Boom! Retumbar. Otra poderosa colisión sacudió la tierra violentamente. Goten y Cell retrocedieron varios cientos de metros. ¡Pum! ¡Pum! El cuerpo de Goten aterrizó en el suelo, y se tambaleó hacia atrás varios pasos seguidos. El duro suelo mostraba varias huellas claras antes de que finalmente detuviera su retirada. Su uniforme de combate estaba hecho jirones y tenía una mancha de sangre en la comisura de la boca. Cell no se encontraba mejor y tenía moretones de diversos grados por todo el cuerpo. Claramente, los ataques de Goten no habían sido del todo ineficaces. «Goten, ¿estás bien?», preguntó Krillin apresuradamente con preocupación. «Estoy bien», respondió Goten negando con la cabeza. La fuerza de Cell era increíblemente grande. Incluso antes de asumir su forma de Cell Super Perfecto, su poder era inmenso. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Si Cell desatara todo su poder, enfrentarse a él podría requerir que Goten usara su Ultra Instinto. «Impresionante, mocoso», comentó Cell, limpiándose la sangre púrpura de la boca. A pesar del dolor, sus ojos brillaban de emoción. «Eres el primer oponente que me hizo sentir dolor después de Gohan». Habían pasado 8 años desde la última vez que experimentó una batalla tan emocionante. ¡Ja! Goten apretó el puño con fuerza. Con un rugido resonante, comenzó a elevar su aura de nuevo.
Llamas de aura dorada brotaron de su cuerpo al instante. En ese momento, el cabello y el cuerpo de Goten emanaron un halo dorado, indicando que había alcanzado el límite de su poder de Super Saiyan. Estaba a un paso de alcanzar la etapa de Super Saiyan 2, pero ese pequeño paso resultó ser un desafío. ¡Ja! Cell también rugió, y un halo púrpura emanó instantáneamente de su cuerpo. En ese momento, el aura de ambos luchadores se había equilibrado de nuevo. Zumbando. Sin perder tiempo, se lanzaron el uno hacia el otro. ¡Boom! El puño de Cell golpeó con fuerza a Goten en la mandíbula, haciéndolo volar. Sin embargo, en un rápido contraataque, la rodilla de Goten impactó en la barbilla de Cell, haciendo que ambos volaran boca abajo. ¡Vos! ¡Van! Su intenso intercambio continuó con rápidos puñetazos y patadas, dejando a Krillin incapaz de discernir sus movimientos o incluso sus imágenes residuales. Este tipo de combate acalorado persistió durante 5 minutos. Goten estaba cubierto de moretones. ¡Boom! Otro sonido apagado resonó cuando la patada de Cell envió a Goten por los aires. A pesar de poseer la misma fuerza que Goku 8 años atrás, Goten aún no podía igualar el poder de Cell. Retumbar. Un enorme agujero se abrió en el suelo tras el impacto de Goten. Goten. La expresión de Krillin cambió. Era evidente que incluso con su fuerza, Goten no era rival para Cell. ¡Maldito bastardo!, gritó Krillin furioso. Nunca te perdonaré. Incluso si muriera hoy, se aseguraría de que Cell cayera ante Goten. Quizás en el más allá, podría explicarle a Goku que lo dio todo por proteger a su hijo. Kameme. Con un rugido furioso, Krillin juntó las manos, reuniendo energía para el Kamehameha. La energía azul crepitó con tanta fuerza que incluso el aire circundante se comprimió y emitió ruidos extraños. ¡Ja ja ja! Entonces, lanzó la onda de ki directamente a Cell, pero Cell la desestimó con una mirada. ¡Idiota! ¿Crees que este tipo de truco funcionará conmigo? La bofetada de Cell desvió la onda de ki sin esfuerzo. De hecho, la fuerza de Krillin en ese momento ya era muy buena, pero comparado con Cell, la diferencia entre ellos era demasiado grande. ¡Vos! Tras desviar la onda de ki con facilidad, el cuerpo de Cell apareció frente a Krillin como un espectro y le asestó un potente uppercut en el bajo vientre. ¡Boom! PFFT. Krillin escupió sangre y se desplomó en el suelo con un dolor inmenso. Era evidente que sentía un dolor inmenso. Me aburren los tontos demasiado confiados como tú. Ahora es el momento de que te reúnas con Goku y los demás. Eso es todo por hoy, declaró Cell con frialdad, pasando de juguetón a gélido. Con Krillin y Goten incapacitados, la diversión había terminado. Era hora de poner fin a esta tediosa batalla. Capítulo 12. Explosión desesperada de poder, Super Saiyan 2. Mientras él hablaba, una bola de energía púrpura se condensó en su palma, quebrándose con un poder ominoso. Con precisión, la apuntó directamente al vulnerable cuerpo de Krillin. Si impactaba, con la reducida fuerza de combate de Krillin, el ataque sería letal. A pesar de haber sido transformado por Bulma, Krillin solo podía ser llamado androide de nombre. Debido a las circunstancias precipitadas, lo que albergaba en su interior era simplemente el dispositivo de energía ilimitada, sin ninguna modificación en su cuerpo. Goten. Vive. Eres la esperanza de la Tierra, debes vivir. Krillin podía presentir con naturalidad el inminente fin de su vida. Cuando la bola de energía de Cell cayera, marcaría los últimos momentos de su vida. En ese instante desesperado, su mirada se encontró con la de Goten, sus ojos delataban una mezcla de miedo y desesperación. Fue un momento crucial, subrayado por la firme determinación de Krillin al dirigirse a Goten en un tono indiscutible. Deja de soñar despierto, enano calvo, ninguno de ustedes sobrevivirá hoy, y este planeta y sus habitantes serán completamente destruidos por mí. De ahora en adelante, desaparezcan para siempre de este universo, dijo Cell con una mirada de desdén. En este universo, ya nadie podía detenerlo. Entonces, la bola de energía estalló. Krillin, retumbó la voz de Goten, llena de angustia y desesperación. A pesar de sus propias heridas, se impulsó hacia Krillin como una flecha liberada de la cuerda de su arco. Desde que transmigró al mundo de Dragon Ball, Goten solo se había encontrado con un puñado de individuos. Además de su madre, Chi-Chi, la persona con la que compartía el vínculo más fuerte era Krillin, quien había estado con él durante todo un año en la cámara hiperbólica del tiempo. Se negó a permitir que Krillin muriera así. ¡Boom! La bola de energía explotó con una fuerza devastadora, abriendo un enorme cráter en el suelo y enviando por los aires los cuerpos de Goten y Krillin. ¡Ay! Un dolor intenso recorrió el cuerpo de Goten. En ese momento, Krillin perdió por completo el conocimiento.
Ridículo. Incluso en tu estado de debilidad, te aferras a tu débil sentido de camaradería y crees que puedes resistirte a mí, espetó Cell, con palabras cargadas de desprecio. Sorprendentemente, ese mocoso había tomado la iniciativa de proteger al enano calvo de la avalancha de ataques. Lo que más odio es tu pretenciosidad, añadió con voz cargada de desprecio. Esto enfureció aún más a Cell. Entró en acción, extendiendo el dedo índice mientras conjuraba una enorme bola de energía dorada que recordaba a las bombas destructoras de planetas de Freezer. Mocoso, se acabó. Estaba seguro de que este ataque no solo aniquilaría a este mocoso y a Krilin, sino que borraría por completo la existencia del planeta. Mocoso, calvo, despídete de este hermoso mundo. Ja ja ja. Las palabras burlonas de Cell resonaron, acompañadas de su risa maniática. Con una sonrisa siniestra, desató la bomba destructora de planetas de la punta de su dedo, lanzándola hacia Goten y Krilin con una intención mortal. ¡Maldición! Tengo que usar el Ultra Instinto, murmuró Goten para sí mismo, sopesando sus opciones. Aunque con el Ultra Instinto puedo matar a Cell en un instante, me temo que no podré aprovechar esta oportunidad para convertirme en Super Saiyan 2. Mientras la bomba destructora de planetas descendía rápidamente, Goten sintió una oleada de incertidumbre y frustración. Poseía el poder de acceder al Ultra Instinto a voluntad, y una vez que lo usaba, podía matar fácilmente a Cell en segundos. Evitaba usar el Ultra Instinto porque quería aprovechar la batalla contra Cell para alcanzar la forma de Super Saiyan 2. Este momento presentaba una oportunidad única para un avance, impulsado por las intensas emociones de la batalla. Si la perdía, no sabía cuánto tiempo tendría que esperar. Justo cuando Goten se debatía internamente con la decisión, la bola de energía ya estaba a menos de 10 metros del suelo. La aterradora presión convirtió las montañas circundantes en polvo. El suelo también comenzó a agrietarse y a derrumbarse rápidamente. El polvo llenaba el aire, y los vientos aulladores proyectaban la escena del fin del mundo. ¡Vamos! Con determinación grabada en su rostro, Goten se preparó para la apuesta, listo para enfrentar la catástrofe inminente sin depender del Ultra Instinto. A pesar de sus heridas, se mantuvo firme, aferrándose al suelo con todas sus fuerzas. La fuerza de la bomba destructora de planetas resultó abrumadora, amenazando con abrumarlo a pesar de sus mejores esfuerzos a menos que lograra abrirse paso. Retumbar. Mientras la bomba destructora de planetas caía rápidamente, el suelo comenzó a derrumbarse continuamente. El mundo entero tembló violentamente. Con una sonrisa satisfecha, Cell cruzó las manos sobre el pecho, esperando ansiosamente el espectáculo de la explosión del planeta. Para él, la inminente explosión prometía ser un impresionante despliegue de fuegos artificiales cósmicos, un hermoso final para un mundo insignificante. Después de que todos en la Tierra sintieran la aterradora conmoción, parecieron darse cuenta de la llegada del fin. Todos temblaban de miedo. Los medios de comunicación clamaban por respuestas, recurriendo a Mr. Satan en busca de una solución, pidiéndole que resolviera la crisis de la Tierra. Pero después de ver el poder del monstruo Cell 8 años atrás, el Satán actual llevaba mucho tiempo aterrorizado. El otrora jactancioso campeón ahora se encogía de miedo, dividido entre su deseo de fama y la amenaza real a su vida. En el campo de batalla, un enorme abismo apareció, tragándose los cuerpos de Goten y Krilin sin dejar rastro. Retumbar. De repente, todo el suelo comenzó a temblar con más violencia. En ese momento, nubes ominosas en el cielo comenzaron a moverse rápidamente. ¿Qué? ¿Qué está pasando? El aura de ese niño se está haciendo más fuerte. En ese momento, Cell sintió que algo andaba mal. La presencia debilitada de Goten se disparaba, y una sensación inquietante le roía el estómago. ¿Bromeas? ¿Cómo es posible? El poder crecía exponencialmente, y este crecimiento era asombroso. Retumbar. Crujido. De repente, arcos azules de electricidad crepitaron en el suelo, su danza errática presagiaba una fatalidad inminente. La inquietud de Cell se agudizó al darse cuenta de que se avecinaban problemas. Parece que algo malo va a suceder. Justo cuando Cell estaba extremadamente conmocionado y perturbado, desde el oscuro abismo del suelo, una cegadora luz dorada estalló. La enorme bomba destructora de planetas comenzó a ascender. Retumbar. Al mismo tiempo, se escuchó el susurro de llamas de aura y relámpagos crepitantes. Bajo la expresión de asombro y desconcierto de Cell, Goten emergió con un porte transformado, sosteniendo la bomba en una mano y a Krilin, quien ya estaba inconsciente, en la otra. En una impresionante demostración de poder, Goten ascendió a Super Saiyan 2. Se erguía erguido, con los ojos entrecerrados, exudando un aura de determinación y resolución,
rodeado de llamas de aura doradas y crepitando con energía eléctrica. Fue una transformación que anunció un nuevo capítulo en la batalla contra Cell. Capítulo 13. Te borraré en un instante. ¡Maldición! ¡Qué mirada!, murmuró Cell, con el rostro ensombrecido al observar la transformación de Goten. Es exactamente igual que Gohan hace 8 años. ¿Acaso este tipo usó la presión que le di para superar sus límites? Un presentimiento se apoderó de Cell. Inicialmente, había considerado a Goten como un simple juguete, un juguete desechable que podía desechar a voluntad. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, el niño superó sus propias limitaciones, convirtiéndose en una fuerza a tener en cuenta. Quizás su fuerza actual era comparable a la de Gohan en aquel entonces. Aunque Cell seguía confiando en su capacidad para salir victorioso. Después de todo, ya había vencido a Gohan antes, y podía volver a hacerlo. Y durante los últimos 8 años, aunque no hubiera entrenado mucho, su fuerza había mejorado mucho en comparación con antes. En ese momento, Krillin también despertó de su estado inconsciente. Abrió los ojos aturdido y entonces contempló la electrizante imagen de Goten. Arcos eléctricos azules parpadeaban a su alrededor, una imagen demasiado familiar para Krillin. Era una forma que recordaba a la de Gohan, la misma que casi había erradicado a Cell una vez. «Es increíble», murmuró Krillin, con la voz llena de asombro y admiración. «Goten, por fin has superado tus límites». En ese momento, Krillin estaba extremadamente débil, pero también extremadamente emocionado. Ya se había resignado a la muerte, solo para ser salvado inesperadamente por el nuevo poder de Goten. Quizás esto era una bendición y una maldición. «Krillin-san, descansa un momento. Esta batalla terminará pronto», instruyó Goten con tono distante mientras apartaba suavemente a Krillin. Con un movimiento rápido, depositó el cuerpo inerte de Krillin en el suelo. Entonces, su mirada indiferente se volvió hacia Cell. ¿De verdad crees que al superar tus límites y alcanzar esta forma, estás calificado para ser mi oponente? Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Cell mientras replicó: «Debo decirte que tu hermano mayor, Gohan, también logró superar esta forma, solo para encontrar la muerte a mis manos. Por supuesto, tú no eres la excepción». A pesar de la sorpresa momentánea, la confianza de Cell permaneció inquebrantable. Si bien esta forma pudo haber representado una amenaza para el 8 años atrás, ahora estaba seguro de su capacidad para vencer a Goten. 8 años atrás, Cell había derrotado fácilmente a Gohan explotando la vulnerabilidad del joven guerrero. Fueron las acciones imprudentes de Vegeta las que finalmente sellaron el destino de Gohan. Gohan resultó gravemente herido en el brazo mientras intentaba salvar a Vegeta. De no ser por esa intervención, Cell sabía que el resultado habría sido diferente. Pero ahora era completamente diferente. En esos 8 años, incluso sin entrenar con mucha seriedad, el poder de Cell solo había crecido. Y fue más que suficiente para matar a este mocoso que acababa de superarla. ¿En serio? No estés tan seguro, Cell. La voz de Goten era tan fría como su mirada. Hace mucho tiempo dije que estás condenado a morir a mis manos. En cuanto la voz se apagó, Goten desapareció de la vista, dejando solo una fugaz imagen residual. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció ante Cell, asestando un devastador uppercut con una fuerza implacable. ¡Boom! El golpe golpeó antes de que Cell pudiera reaccionar, provocando oleadas de agonía que recorrieron su cuerpo. PFFT. Sangre púrpura brotó de su boca mientras salía volando por los aires, con la incredulidad grabada en su rostro. Aturdido y conmocionado por el ataque inesperado, Cell se agarró el abdomen, aparentemente aún incrédulo de que el nuevo poder de Goten superara incluso al de Gohan en su apogeo. Pero, ¡maldición! ¿Cómo es posible? Este mocoso apestoso es más fuerte que Gohan en ese momento. La incredulidad de Cell era palpable, su rostro contorsionado por la sorpresa y la incertidumbre. Y a diferencia de Gohan, este chico era demasiado decidido. No perdió tiempo en lanzar otro ataque implacable, negándole a Cell ni un momento de respiro. ¡Vos! Con un movimiento rápido, la forma de Goten se desdibujó una vez más, ejecutando un giro de 360 grados ultrarrápido antes de asestarle una fuerte patada circular al cuello de Cell. ¡Rumble! El cuerpo de Cell se estrelló directamente contra el suelo, creando un enorme socavón. ¡Ja! Sin dudarlo, Goten lanzó una ráfaga de ondas de energía con ambas manos. ¡Boom! 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 ¡Rumble! Explosiones resonaron por el campo de batalla mientras el suelo temblaba violentamente, nubes de hongo ondeando hacia el cielo como imponentes monumentos de destrucción. Goten sabía muy bien que su embestida por sí sola no sería suficiente para vencer a Cell. Incluso con su nuevo poder como Super Saiyan 2,
derrotar a esta amenaza de bioingeniería sería una tarea formidable. Pero había logrado su objetivo principal. No había usado el Ultra Instinto antes. El propósito principal era usar la opresión y la crisis provocadas por Cell para superar su límite y convertirse en Super Saiyan 2. Con eso logrado, la existencia de Cell perdió su valor, por lo que ya no había necesidad de que existiera. Retumbar. La tierra tembló una vez más, un relámpago azul crepitó siniestramente. ¡Ja! El rugido desafiante de Cell atravesó el aire mientras el suelo se fracturaba y fisuraba como una telaraña. ¡Vos! Cell emergió del suelo, impulsado por pura determinación y furia. La batalla estaba lejos de terminar. Cell había desatado todo su poder, envuelto en llamas de aura dorada como chorros y crepitantes arcos eléctricos azules. Se había transformado en su forma de Cell Super perfecto, similar a la transformación de Super Saiyan 2. ¡Mocoso!, gruñó Cell con los dientes apretados, con la voz cargada de dolor y furia. Hacía muchos años que nadie me hacía sentir tanto dolor. Me has sorprendido y me has hecho enfadar. Te dejaré probar un poco de miedo que es más aterrador que el infierno. Cell apretó los puños, y las llamas de aura dorada que lo rodeaban se volvieron más violentas. Los relámpagos azules brillaban como pequeñas serpientes en las llamas doradas. Crujido. Su aura se intensificó. Sin embargo, Goten permaneció imperturbable. ¿En serio?, respondió con calma. No seas tan presuntuoso, Cell. Aunque tu poder es formidable, incluso en mi estado actual sería un desafío derrotarte. Pero, continuó Goten con tono decidido, mi objetivo al enfrentarte se ha cumplido. No hay necesidad de prolongar más esta batalla. Ahora, te borraré por completo en un instante. Tras decir esas palabras, la forma de Goten volvió de Super Saiyan 2 a su estado normal, dejando a Cell y Krillin desconcertados por su repentina decisión. No entendían en absoluto el enfoque de Goten. Para derrotar a Cell, la transformación de Super Saiyan 2 parecía su mejor oportunidad de victoria. Pero ahora había salido de la forma de Super Saiyan 2. ¿Qué intentaba hacer este tipo? Capítulo 14. Usando el Ultra Instinto. ¡Ah! Cell miraba a Goten con incredulidad, con la mente llena de incredulidad. ¿De verdad es tan tonto este niño?, se preguntó, con la confusión y la diversión. ¿O estaba tan asustado por mi abrumador poder que perdió las ganas de luchar? Para Cell, la decisión de Goten de abandonar la transformación en Super Saiyan 2 parecía un completo disparate. Era su mejor oportunidad de derrotarlo, y aún así, Goten había decidido renunciar a ella voluntariamente. A sus ojos, esto era una completa estupidez. Ja 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 ja. Por otro lado, tras un momento de estupor, Cell de repente empezó a reírse a carcajadas. El mocoso que tenía delante tenía un gran potencial, pero su personalidad era mucho más arrogante que la de Goku y Gohan. Tras salir de la transformación, seguía queriendo matarlo en un instante, era solo un sueño. No seas tonto, Goten. No puedes descuidarte ahora mismo. Lo instó Krillin con urgencia. Date prisa y vuelve a tu forma anterior, o no tendrás ninguna oportunidad contra Cell. En condiciones normales, Cell sin duda podría matar a Goten en un instante. Pero Goten ignoró la advertencia de Krillin y la risa de Cell. Este juego se había vuelto aburrido, y no tenía ningún interés en prolongarlo más. Basta de juegos, mocoso, he perdido el interés. Ya que buscas la muerte, entonces te ayudaré, dijo Cell, sin ganas de seguir jugando con Goten. Por alguna razón, una sensación de inquietud persistía en su corazón. Sentía que algo podría salir mal si seguía jugando demasiado tiempo. Al igual que cuando se enfrentó a Gohan, casi lo matan. ¡Ja! En cuanto a Cell se le apagó la voz, se abalanzó sobre Goten y le asestó un puñetazo contundente. Esta vez no se contuvo y usó toda su fuerza. Su velocidad también aumentó al extremo en un instante. Incluso si Goten estuviera en su forma de Super Saiyan, no podría resistir este ataque. Se acabó, exclamó Krillin con el corazón encogido. No entendía por qué Goten haría eso. Obviamente, había alcanzado la transformación de Super Saiyan 2 y la fuerza que Gohan había alcanzado antes. ¿Pero por qué renunciaría de repente a la resistencia? En este caso, la Tierra estaba completamente desesperada. ¡Muere! ¡Ja ja ja!, rugió Cell y rió a carcajadas. Después de matar al mocoso que tenía delante, nadie en el mundo podría detenerlo. Justo cuando el puño de Cell se acercaba a su objetivo, Goten hizo algo inesperado. Cerró los ojos de repente y movió ligeramente su cuerpo, esquivando el golpe por escasos centímetros. Al mismo tiempo, una aura plateada se elevó alrededor de su cuerpo. ¿Qué?, preguntó Cell con incredulidad. No. Imposible.
¿Cómo pudo este mocoso escapar de mi ataque? Goten había renunciado al poder de la transformación en Super Saiyan, pero de alguna manera logró esquivar su ataque con facilidad. Desafió toda lógica, dejando a Cell conmocionado y confundido. Swiss. Casi al mismo tiempo, los ojos de Goten se abrieron de repente. Una media luna plateada brilló en sus ojos. Inmediatamente después, una luz plateada irradió repentinamente alrededor de su cuerpo. La temperatura del entorno aumentó repentinamente en un instante. Al mismo tiempo, la luz plateada formó un rayo de luz que atravesó directamente el cielo y se elevó hacia el cielo. ¿Qué? ¿Qué es esto? La voz de Cell temblaba de miedo mientras se tambaleaba hacia atrás, con la mente llena de incredulidad. ¿Podría ser una transformación superior de Saiyan? Imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo podría este mocoso comprender una transformación superior de Saiyan? La sola idea parecía inconcebible, pero la evidencia ante él era innegable. Su aguda percepción le hizo comprender que Goten, ante él, era muy peligroso. Quizás, como había afirmado antes, poseía el poder de eliminar a Cell en un instante. Eso es, ¿qué está pasando? ¿Aura plateada? También es la transformación de Saiyan. Krillin también, por su parte, se quedó completamente desconcertado. Nunca antes había presenciado un aura así. Todas las transformaciones de Saiyan que había visto antes tenían un aura dorada alrededor del individuo transformado. Pero en ese momento, Goten estaba envuelto en llamas plateadas. Y, no puedo sentir el ki de Goten en absoluto. ¿Qué está pasando exactamente? Al mismo tiempo, también sintió que la señal de energía de Goten había desaparecido por completo. No podía sentirla en absoluto. Era como si Goten se hubiera convertido en un androide, completamente desprovisto de cualquier señal de ki. Esto era demasiado extraño. Justo cuando Cell y Krillin estaban en shock, el rayo de luz plateada comenzó a disiparse poco a poco, y la figura de Goten apareció frente a ellos de nuevo. Su cuerpo aún estaba rodeado de un brillo plateado sobrenatural. Esta era la señal del Ultra Instinto. El aire estaba lleno de tensión, una abrumadora sensación de aprensión invadió el campo de batalla. Los ojos de Goten eran tranquilos y resueltos, exudaban una sensación de opresión que infundía miedo en todos los que lo contemplaban. Esta vez, tenía la intención de eliminar a Cell en un instante. Ante un poder tan abrumador, el corazón de Cell se vio envuelto al instante por un miedo infinito. Sintió como si la muerte lo hubiera envuelto. ¡Maldición! Me niego a creer en esas tonterías. Cell apretó los dientes con fuerza, sentía como si estuviera en una ilusión, se negaba a aceptar que sentía miedo. ¡Ja ja ja! Con un rugido, reprimiendo el miedo en su corazón, Cell corrió directamente hacia Goten. Pero, antes de que pudiera dar un solo paso, el puño de Goten impactó contra su pecho con una fuerza devastadora, atravesándole la carne y dejándole una herida abierta. Se acabó, Cell. Goten declaró, con una voz desprovista de emoción, mientras desataba una poderosa onda de energía que envolvió a Cell en un destello cegador. En un instante, la forma de Cell fue consumida por la explosión, su cuerpo se desintegró. ¡Bam! ¡Dan! Todo lo que quedó fue una cabeza cercenada que cayó al suelo, con los ojos abiertos por el horror y la incredulidad. Sin embargo, su fuerza vital se desvaneció rápidamente. N/T. Probablemente el autor se basó en la idea de que Cell puede regenerarse mientras su núcleo esté intacto, y en este caso, su núcleo estaba en la parte inferior del cuerpo en lugar de la cabeza. Puede moverse alrededor de su núcleo en su cuerpo, y en este caso, debido a la muerte instantánea, no logró moverlo. O tal vez sea el efecto del ki divino de la forma Ultra Instinto. O tal vez el autor simplemente lo mantuvo para causar impacto y asombro. Mojarse hasta la médula, por su rudeza o algo así. Capítulo 15. No temas, Satán está aquí, reescrito. CG. Cell fue derrotado. En ese momento, Krillin quedó atónito mientras yacía en el suelo, luchando por encontrar palabras para expresar la conmoción y la emoción que lo embargaban. Inicialmente, asumió que Goten había regresado de la transformación de Super Saiyan al sentir la fuerza de Cell y decidió rendirse, solo para presenciar la derrota instantánea de Cell al transformarse en una forma aún más poderosa. Ese chico, comentó Krillin con una sonrisa irónica, con una fuerza como esa, me tuvo en vilo todo el tiempo. A pesar de su aprensión inicial, Krillin no pudo evitar sentirse aliviado y feliz por el resultado. Si Goten hubiera demostrado su fuerza desde el principio, Cell habría muerto hace mucho tiempo. Din. Felicitaciones al anfitrión por adquirir las habilidades de Cell y 100 millones de poder de combate básico. En ese momento, el anuncio del sistema resonó rápidamente en su mente. Goten tampoco se sorprendió demasiado.
Comprendió que luchar contra oponentes más fuertes le reportaría mayores recompensas. En cuanto a las habilidades de Cell, en realidad no le eran de mucha utilidad. El arsenal de habilidades de Cell podía ser diverso, pero no ofrecía ninguna ventaja significativa en combate. El único aspecto destacable era su capacidad de regeneración, aunque palidecía en comparación con la de Majin Buu. Con la batalla terminada, Goten decidió salir del modo Ultra Instinto, ya que sometía a mucha tensión a su cuerpo. No podía aguantar mucho tiempo en ese modo. Después de salir del Ultra Instinto, una sensación de hormigueo lo recorrió al instante. Inmediatamente comió una semilla de Senzu para evitar las repercusiones de la enorme tensión que la transformación había impuesto a su cuerpo. En ese momento, el sonido de un helicóptero se escuchó repentinamente en el cielo. Zumbido. Pronto, un helicóptero apareció ante la vista de Goten, adornado con la insignia de una reconocida cadena de televisión. Goten no les prestó atención y se concentró en ayudar a Krilin, ofreciéndole la última semilla del zodiaco para acelerar su recuperación. Goten, ¿qué forma adoptaste? ¿Otra transformación Saiyan? Fue increíble. Conseguiste matar a Cell en un instante. Krilin miró a Goten con asombro, emoción y admiración mientras le preguntaba sobre su reciente transformación. No, esa no es una transformación Saiyan típica, explicó Goten, negando con la cabeza. Es más bien un estado del ser, pero no lo he dominado del todo. Es increíblemente agotador de mantener. Por lo tanto, generalmente no es adecuado para su uso. Al escuchar la explicación de Goten, Krilin se sorprendió aún más. Goten era capaz de crear una habilidad tan poderosa por sí solo, sin la ayuda de nadie. Este tipo de talento era un testimonio del extraordinario potencial de Goten. Mientras tanto, el helicóptero se acercaba al campo de batalla. Krilin echó un vistazo al helicóptero sobre su cabeza y sintió asco. Esos despreciables tipos lo están haciendo otra vez. Para él, estos individuos solo sabían humillarse y cantar alabanzas a ese tonto de Satanás todos los días. Ahora volvían a unirse al espectáculo una vez más. El helicóptero aterrizó, y todos a bordo quedaron inmensamente conmocionados al presenciar las consecuencias de la batalla. ¿Qué clase de batalla fue capaz de destruir un lugar como este? No me extraña que la tierra temblara tan violentamente hace un momento. Unos minutos después, 5 o 6 personas descendieron del helicóptero. Entre ellos, se encontraba una figura muy familiar, con un bigote salvaje y un cabello rizado rebelde. Vestía su abrigo característico, con un cinturón dorado ceñido a la cintura. Este excéntrico individuo no era otro que el mundialmente famoso Mr. Satan, autoproclamado salvador del mundo. Según noticias previas publicadas por los medios, tras la derrota del joven rubio delincuente y sus compañeros 8 años atrás, se planeó destruir la Tierra, y fue Mr. Satan quien la ahuyentó. Por supuesto, no era cierto, esto fue lo que Satanás le dijo a los medios. Así, a los ojos de los humanos, se convirtió en el salvador de la Tierra. ¿Dónde está Cell? ¿Dónde está Cell? En cuanto bajó del helicóptero, buscó a Cell con la mirada y preguntó con voz tranquila, pero presa del pánico. Señor Satán, mire, hay 2 personas ahí, me resultan muy familiares. El fotógrafo señaló de inmediato a Krilin y Goten, y dijo sorprendido. Ah, sí, los recuerdo. Los vi hace 8 años cuando luchaba contra Cell. Cuando Satán vio a Krilin y Goten, todo su cuerpo se tensó de miedo. ¿Acaso no los mató Cell? ¿Cómo volvieron a la vida? Si estos dos revelaran la verdad de lo ocurrido hace tantos años, su estatus como salvador de la Tierra estaría en peligro. ¡Ay, no! ¡Qué mal! ¡Mi estómago! No puedo más, el desayuno me está dando problemas. Me duele, no, tendré que volver ahora mismo. Satanás ideó rápidamente una excusa, fingió un repentino dolor de estómago, una excusa bien ensayada para evadir situaciones difíciles. Señor Satán, nos preocupaba que tuviera dolor de estómago, así que ya hemos preparado un baño portátil. Pero su plan fue rápidamente contrarrestado por su atento séquito, que ya había preparado una solución conveniente. Para ellos, Satán siempre tenía malestar estomacal en cualquier evento importante, estaban acostumbrados desde hacía tiempo y se habían preparado para ello. Ah. Sorprendido por su rápida reacción, Satán se quedó atónito y de repente se quedó sin palabras. Siento que me han engañado. Al final, no tuvo más remedio que aguantar y ponerse delante de Goten y Krilin. ¿Es este tipo despreciable otra vez? Krilin miró a Satán que se acercaba y susurró. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.